En este capítulo, vinimos a Necochea. I don't wanna be your sweet lemonade. I don't Quédate wanna hasta el final que tenemos una sorpresa para vos. Necochea es una ciudad costera de la provincia de Buenos Aires. Fue fundada el 12 de octubre de 1881 por el gobernador Dardo Rocha. Su nombre rinde homenaje al general Mariano Necochea, un militar argentino que tuvo un papel clave en la independencia del país. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Necochea en Viajando se llega. ¿Querés saber más sobre este lugar espectacular? Quédate. I've got news for you. You can rip my feathers out. La ciudad tiene alrededor de 100.000 habitantes y es uno de los destinos más importantes de la costa. Be stuck with you. Esta es la tercera parte del video de Necochea. Si todavía no viste los anteriores, hace clic en la parte superior de la pantalla. I see you in the shadows. Su extensa playa, de más de 70 kilómetros de arena fina y su clima templado, la convierten en un lugar ideal para disfrutar del mar. En este episodio te voy a contar un montón de cosas que podés hacer. Necochea es un destino elegido por quienes buscan tranquilidad y contacto con la naturaleza. Refuse to take a stand. I'm tired of being Nos quedamos unos días en el camping Miguel Lilo, en donde tenés pileta, proveeduría, tenés restaurante, está muy buena la comida del restaurante. Podés elegir una parcela más grande o una más pequeña. Nosotros entra la casa rodante, la camioneta atravesada, las calles están iluminadas a la noche. La verdad que es muy buen camping, nos encantó. Lo que tiene de bueno es que tiene salida al mar. Por unos túneles entrás y salís y es muy práctico con niños, ya que nosotros esta vez vinimos con los niños, es muy práctico. no more shout-outs. Se encuentra ubicado en la avenida 2 y calle 101, dentro del parque Miguel Lilo. El camping ofrece diferentes tipos de alojamiento, desde cabañas, dormis, parcelas para carpas, casas rodantes y motorhome. Una vez ubicada la casa rodante en nuestra parcela, hicimos una carne a la parrilla para comer en familia, para luego ir a pasar el día a la playa. I've got news for you. You can Vamos acá a la casa rodante y ahora vamos a hacer el camino hacia la playa. Vamos. Vamos a la playa, dale. Vamos a buscar el recorrido de Sí. cómo es Y un poquito el camping. camping. Esos serían los baños. no more kisses, no more. Están todas las demás casas rodantes, como se pueden observar. Hay unas casas, hay unos motorhome muy lindos. Están todos nuestros amigos, nuestros hijos yendo a la playa. Vamos muy cerquita, agarramos este caminito por acá. Y hay unos túneles que Lo que pasa es que a conectan. nosotros nos tocó la parcela que está cerca de la salida de la playa. Claro, sí, es grande. Ahí están esos túneles que directamente salís con unas pulseritas, te autorizan a salir del camping y ir a la salida de la playa. Está abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche, así que en ese intervalo de tiempo podés salir las veces que quieras directamente desde el camping. ¿Qué pasó, Pablo, con este sistema? Tenemos un megacarro donde acá el amigo Pablo está llevando absolutamente todas las reposeras del equipo, juguete de los niños y todas las demás cosas. Vamos a meternos en el agua de Necochea. Lo que tiene bueno el agua de Necochea es que es muy transparente. La anterior vez que habíamos venido ya lo habíamos visto y esta vez hasta parece más transparente todavía en esta parte. Hoy igualmente hay bastante zarzago en esta parte. que que la otra vez nos había pasado que vinimos? Sí, justo ahora en este momento vino el zarzago. Sí. Ay, mira, hay un montón. Hay un Justamente montón, hoy. sí. Ayer no, pero hoy sí. Porque llovió ayer. Entonces quizás con la tormenta trajo esto. Pero el agua es súper transparente. Las playas de Necochea son famosas por su amplitud, su arena fina y dorada y su oleaje ideal para deportes acuáticos. Se extienden por más de 64 kilómetros de costa, convirtiéndolas en una de las más largas de Argentina. Hoy Necochea hoy está espectacular, como siempre en realidad. Siempre está espectacular. Son playas hermosas, amplias. Podés hacer lo que quieras, jugar a la pelota, a los nenes jugar con la arena, con la sombrilla tenés lugar para todo. La verdad que es una vista hermosa. Yo súper recomiendo Necochea. Vos podés estar acá en la playa y cuando quieras podés entrar al camping por la entrada de Chami. Y desde acá donde estamos se ven los molinos.
Recién salimos del camping. Tenemos más o menos media hora para llegar a las cascadas. Así que vamos a ver de qué se trata, cómo son. Está lleno de girasoles el camino, es hermoso. Es un camino de ripio. De todas maneras, se puede andar perfectamente. Queda aproximadamente media hora del camping donde estamos. A 12 kilómetros se encuentran las cascadas. Se puede llegar por el Paseo de la Ribera, un camino que bordea el río Quequén Grande. Llegamos a las cascadas, vamos a ver y vamos a conocer y a recorrer, porque dicen que están buenísimas. Bajamos del auto, tenés para estacionar y ahora vamos a entrar por un sendero en donde nos acercamos a las cascadas. Este balneario natural se destaca por sus formaciones rocosas que crean pequeñas cascadas, algunas de las cuales superan el metro de altura. Por acá vamos a bajar y vamos a acercarnos a las cascadas. La gente viene, pone la sillita, el mate y pasa el día. Hermoso. Estas caídas de agua han dado lugar a piletones naturales ideales para nadar y relajarse. Además podrás encontrar servicios como parrillas, proveeduría, kiosco, baños y duchas. Esto está espectacular. Las cascadas de Necochea las súper recomiendo. Las cascadas son una excelente alternativa para disfrutar los días en que el viento en la playa resulta ser molesto. El área está rodeada de una abundante y colorida vegetación, proporcionando espacios sombreados, ideales para picnics y caminatas. Además, las condiciones de este río son propicias para la práctica de deportes náuticos como kayak, canotaje, rafting y remo. Vamos a ir del otro lado. Parece que hacen un deporte, hacen kayak porque hay más corriente. Vamos a conocerlo. Bueno, ya terminamos el recorrido de la cascada, la verdad que espectacular. Lo que nos encontramos es con un grupo de padres que vienen con sus hijos, practican lo que es las competencias de kayak y nos contó un poquito una mamá cómo es, cómo se preparan. Bueno, justamente ahora estaban distrayéndose, estaban jugando un poco. Un lugar municipal que se los dio el municipio, así que nos contó un poco. No quiso salir en cámara, pero nos explicó de todo. Esta es la única pista nacional de kayak slalom que hay en la provincia de Buenos Aires. Después hay pistas en Aluminé, en San Martín de los Andes, Mendoza y San Rafael. Los sábados funciona la Escuela Municipal de Kayak, pero acá también entrena el equipo nacional de kayak. Algunos deportistas son de otras provincias, pero hay muchos de Buenos Aires. ¿Viste? Manuel Trípano, que ganó el Sub-23 hace poco, el Mundial de Europa, entrena acá. Bueno, hay muchos. Cuando quieran venir, si quieren venir lunes, miércoles y viernes, hay un profe y muchos de los que están en el agua están haciendo entrenamientos. Claro. Ahora están los alumnos solos, ¿viste? Están más relajados, a veces se divierten. Bueno, venimos los papás los sábados, hacemos el aguante. Y gracias a Dios ahora tenemos, la Municipalidad de Lobería puso el container, entonces se guarda todo acá, tenemos luz, cámaras y ahora se está trabajando por un baño. Esta parte de las cascadas es súper relajante, más allá de que vienen a hacer deporte y kayak. Justo gritaron, boludo. Esta parte de las cascadas son súper relajantes. Escuchá el ruido caer, es buenísima. Te sentás acá y te relajás. Igualmente, por lo que vemos, lo usan para hacer el deporte, para andar en kayak, por la corriente. Hoy que no hace tanto calor ni tanto frío, está buenísimo porque venís acá a las cascadas, Tomar mate y es tomar ideal. mate. Bueno, estás un poco más al reparo de lo que sería frente al mar. Claro, Acá no es el viento Hoy hace de la costa. 20 grados. 20 grados. Por suerte Necochea nos ofrece un montón de cosas, así que vamos a seguir recorriendo. ¡Dale, vamos! It's what I need. Now if you wanna get the best of me, got you smiling, that's for sure. La collera sur de Necochea tiene un largo de aproximadamente 2.000 metros de longitud que se adentra en el mar, ofreciendo un espacio ideal para caminatas, pesca y contemplar una vista panorámica de la ciudad. Uno de los atractivos más destacados de la collera es la presencia de la numerosa colonia de lobos marinos. Estos ejemplares, que pueden llegar a pesar hasta 350 kilos, eligen este lugar para descansar y sociabilizar, ofreciendo un espectáculo natural que sorprende a todos los visitantes. Además de lobos marinos, la costa de Necochea se ha convertido en un escenario privilegiado para el avistamiento de ballenas. Durante ciertas épocas del año, especialmente en los meses más fríos, es posible observar a estos majestuosos cetáceos desde la escollera y otras áreas costeras. Estamos en Puerto Gardela, pero esta vez vinimos a pescar. A uno de mis niños les gusta pescar, así que
En realidad hace un poco de frío, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo por el niño. Pretend I don't know how this night will end. Estoy recorriendo un poco el parque. Hay varias opciones. Tenés autos chocadores, el samba. Los chicos están parados, no sé cómo hacen. Y si no, tenés para los más chiquitos, para saltar. Y kermés, la famosa kermés. Este parque de diversiones está al lado de Puerto Gardela. Es donde se come, en Puerto Gardela se come, tenés los stand, que son los containers. Otro atractivo visual que tiene Necochea es su parque eólico Vientos de Necochea, que abastece de electricidad a 50.000 hogares aproximadamente, y su abandonado generador frente al mar. Y mientras comenzaba a oscurecer, continuábamos recorriendo lugares emblemáticos como el Viejo Muelle, haciendo el camino hasta llegar al Parque Miguel Lilo. Este extenso espacio verde de 640 hectáreas se sitúa entre las calles 89, la avenida 2 y la avenida 10, paralelamente a la costa marítima. Con más de 1 millón de especies arbóreas, principalmente coníferas, el parque actúa como un pulmón verde para la ciudad y alberga una rica biodiversidad de aves. Su proximidad a las playas ofrece a los visitantes la posibilidad de disfrutar tanto del bosque como del mar en un mismo lugar. Venimos a conocer el Parque Miguel Lilo. Vamos a hacer una recorrida para que vean otra de las opciones que tienen en Necochea para visitar, pasar el día en familia o con quien quieran. Me encanta el bosque. Miren lo que es, una paz. Los árboles, la sombra, los pájaros cantando. Estoy abajo de uno de los árboles que hay acá en Necochea y escuchen las cotorritas, no sé. Y están a full cantando. El tren del parque, conocido popularmente como el trencito de Pinolandia, es una de las atracciones más entrañables del Parque Miguel Lilo. Fue inaugurado en 1965. Para hacer el recorrido se recomienda consultar los horarios de funcionamiento y tarifas en la estación principal o en los puntos de información turístico de Necochea. Bueno, esta es la realidad. Yo tuve que caminar 3 cuadras para grabar y acá me están esperando. Esta es la realidad de los videos, en realidad es así, el detrás de cámara. En Necochea tenés 2 opciones. Tenés los paradores, que son que tenés pileta, tenés un lugar para comer y otras comodidades más, carpas por ejemplo, y tenés la zona que no tiene absolutamente nada, o sea, no tenés estas comodidades, pero podés ir con tu casita o con tu motorhome y quedarte ahí, que lo disfrutás igual. Tenés estas 2 opciones. Tenés una rambla también, está re bueno, me encanta. Otro icono de Necochea es el Mangrullo, una estructura ubicada en la villa marítima Zabala, construida en 1971 como una réplica del fortín descrito en Martín Fierro. Originalmente formaba parte de un complejo turístico que incluía un restaurante, áreas de juegos infantiles, cancha de fútbol y una piscina. Con el tiempo, estas instalaciones quedaron en desuso y hoy en día, el Mangrullo permanece como un mirador abandonado. En Necochea, cada atardecer es un espectáculo único, una despedida luminosa del día que se apaga lentamente en tonos rosados, naranjas y violetas. Ese momento en que todo parece detenerse, en el que el tiempo se diluye entre la belleza del cielo y la inmensidad del océano. En imágenes estamos viendo uno de los playones para motorhome y casas rodantes, en donde muchos viajeros pasan sus vacaciones frente a las orillas del mar. Si hasta acá te gustó el video, te invitamos a que te suscribas y nos dejes un comentario. Se había hecho de noche en Necochea, pero el día aún no terminó. La noche tiene su encanto y lo vamos a descubrir juntos. Regresábamos por la avenida hacia el camping, en donde íbamos a comer en el restaurante del camping. En nuestra experiencia se comió muy bien, con platos abundantes y un menú variado. Otro dato importante es que en el lugar también existe una proveeduría muy completa. Y con la panza llena y el corazón contento, era hora de descubrir Necochea Nocturno.
La temporada turística en las calles 83 y 85 se convierten en peatonal, en donde los visitantes podrán recorrer una amplia y variedad de propuestas gastronómicas, tiendas de artesanías, indumentaria y productos locales. El recorrido se enriquece con la presencia de artistas callejeros que con sus espectáculos en vivo aportan música y color, convirtiendo cada paseo en una experiencia única. En la feria, cada puesto nos invita a descubrir algo especial, desde joyería artesanal y coloridos textiles hasta piezas de decoración y arte únicas. Es el lugar perfecto para llevarse un recuerdo auténtico de Necochea, hecho con dedicación y creatividad por talentosos artesanos. Más el Camping Miguel Lilo. Tenemos acá la camioneta y allá la caseta rodante. Es imposible con nenes mantener un orden. Observen un poquitito todo lo que tenemos colgado. Ahí tenemos la mesita y todas toallas usando el toldo de la casa rodante. Y bueno, es bastante difícil mantener un orden con nenes. Esto sería expectativa versus realidad. Una casa rodante ordenada y esta es la realidad. Vida online. El Lago de los Cisnes es uno de los atractivos turísticos destacados de Necochea, ubicado entre la playa y la avenida 2, en pleno corazón del Parque Miguel Lilo. Este lago artificial ofrece una experiencia recreativa al aire libre para toda la familia. En sus aguas habitan diversas especies de aves acuáticas, entre otros animalitos de granja. Para completar el recorrido, encontrarás juegos, tirolesa, inflables y un parque aéreo, entre otras cosas. El lugar cuenta con un restobar, una hamburguesería y una heladería. Estamos en Puerto Gardela. Estamos en Puerto Gardela, en el puerto de Quequén. Tenemos un montón de cosas para hacer. Puedes comer en cualquiera de los puestos. Son 2 containers. Tenés feria. También hay juegos para los nenes. Está un poco fresco, así que elegimos comer en un lugar cerrado, que venden pizza. Vamos a probarla. Ya se hizo de noche en Necochea y vinimos a comer a Puerto Gardela en Quequén, a un lugar que se llama Puerta Pizza. Así que vamos a ver qué tal la pizza acá. En el lugar disfrutamos de una excelente comida y para cerrar la noche dimos una última vuelta por los juegos. Justo ese día
tuvimos la sorpresa de encontrar el motorhome de Maradona. Si aún no conoces su historia, te dejamos arriba un enlace con la nota que le hicimos. Y finalmente llegamos a Quequén, una pintoresca localidad costera ubicada a 7 kilómetros de la ciudad de Necochea, conocida por sus extensas playas de arena gruesa y un ambiente tranquilo. Uno de sus principales atractivos es su faro, una estructura emblemática inaugurada el 1 de noviembre de 1921. Este faro, con una altura de 34 metros, guía a las embarcaciones que navegan por la zona. Su potente iluminación, que funciona con una lámpara halógena de 400 watts, alcanza hasta 45 kilómetros de distancia. Quequén también alberga el Monumento a los Caídos de Malvinas, inaugurado en octubre de 1999. Esta obra, creada por el escultor santafesino Andrés Oscar Mirward, rinde homenaje a los soldados caídos en la Guerra de Malvinas. Las playas de Quequén se caracterizan por su amplitud y por ser más tranquilas que las playas de Necochea. Estas son especialmente visitadas por surfistas, ya que ofrece condiciones óptimas para la práctica de este deporte. Necochea tiene un encanto especial que la hace única para quienes la visitan y la eligen para sus vacaciones año tras año. A diferencia de otros destinos más concurridos, aquí aún existe la calma y se puede disfrutar sin apuros, con la calidez de una ciudad que mantiene su espíritu a pesar de su crecimiento. Esto lo que nos encanta de Necochea es frenar, dejar la casa rodante al lado de la playa y simplemente apreciar el mar y descansar, liberar todas tensiones y relajarnos. Hasta acá llegamos al video de hoy. Recordá dejarnos un comentario y seguirnos en las redes y nos vemos la próxima semana.